Recuerdo vagamente el instante en que comprendí la profunda brecha que me separaba de Marena, mi hermana. Quizás fue a mis 7 años, con ella apenas alcanzando los 4, mientras la veía jugar con muñecas, yo, en cambio, sumida en la faena de la cena familiar. O tal vez fueron las incontables tardes en que desde la ventana de nuestra cocina observaba a otros niños jugando, mientras mis manos, pequeñas aún, luchaban contra montañas de platos sucios. «Belora, ¿terminaste la tarea?», resonaba la voz de mamá, cada día después de la escuela, punzante, llena de expectativas. «Sí, mamá», respondía, atándome los 2 grandes delantales que me regaló en mi 6º cumpleaños. Un obsequio práctico, lo llamó. «Bien, ahora ayúdame con la cena. Marena, cariño, ve a jugar». Marena saltaba, sus trenzas oscuras revoloteando, mientras yo me elevaba en puntillas para alcanzar la encimera. A mis 7 años, ya comprendía que quejarme era inútil. «Belora es todavía pequeña», decía mamá cada vez que intentaba protestar. «Eres la hermana mayor, debes ayudar». Papá no era diferente. Al llegar del trabajo, revolvía el pelo de Marena mientras ella le mostraba su último dibujo, usualmente realizado durante el tiempo destinado a los estudios, para luego dirigirse a mí sin apenas mirarme. «¿Cómo te fue en las calificaciones hoy, Belora?». «No, ¿cómo estuvo tu día?». «¿Ni qué aprendiste?». «Solo calificaciones, siempre calificaciones». «Todo unos 10, papá», decía, y él asentía como si fuera lo mínimo que esperaba. Porque lo era. Nuestra casa, modesta, de 2 pisos, en un barrio de clase media, no era grande. Mis amigos vivían cerca, pero rara vez los veía fuera del colegio. Siempre había algo que hacer: lavar platos, tender la ropa, ayudar a Marena con sus tareas, aunque ella raramente prestaba atención, o estudiar para mantener esas calificaciones perfectas. Recuerdo una tarde en particular, cuando cumplí 10 años. Había ganado el primer premio en la competición regional de matemáticas, y mis padres irradiaban orgullo mientras mi maestra me elogiaba. «Han hecho un trabajo increíble criando a Belora, señora Featherstone», dijo. «Su amor por el aprendizaje es extraordinario». Mamá y papá intercambiaron miradas complacientes. «Siempre la hemos animado a leer», dijo mamá, su mano en mi hombro. «¿Verdad, Belora?». Quise confesarle a la señora Featherstone la verdad, que me quedaba hasta tarde estudiando a la luz de una linterna, porque el día estaba dedicado a las tareas domésticas, que el único aliento que recibía era la amenaza de su decepción si traía a casa algo menos que perfecto. Pero solo sonreía, sentí, como la buena hija que se suponía que debía ser. Mientras tanto, Marena, en el pasillo, hacía aviones de papel con su examen de matemáticas fallido, y nadie dijo nada al respecto. Así era siempre en nuestra casa. A veces sorprendía a Marena mirándome con una sonrisa burlona, especialmente cuando se salía con la suya en cosas que a mí me habrían acarreado una reprimenda. «Solo estás celosa», me dijo una vez, cuando yo tenía 12 y ella 9. «Porque mamá y papá me quieren más». Recuerdo estar ahí, en el baño que compartíamos, mi mano aún húmeda de limpiarlo, mirándola reflejada en el espejo que yo misma había dejado impecable. «Eso no es cierto», dije, pero incluso entonces, una parte de mí se preguntaba si era verdad. Cuando Marena empezó la secundaria, yo era básicamente su tutora particular, no por elección, sino por decreto paterno. Todas las tardes me sentaba con ella en la mesa de la cocina, intentando explicarle álgebra básica, mientras ella mandaba mensajes de texto debajo de la mesa. «Marena, necesitas prestar atención», le decía, exhausta después de mi propio día escolar y las tareas domésticas. «¿Para qué? Tú acabarás haciéndolo por mí de todas formas», respondía con esa sonrisa irritante. Y tenía razón, eso era exactamente lo que ocurría. «Belora, ¿por qué la tarea de Marena aún no está hecha?», preguntaba inevitablemente mamá, con las manos en las caderas. «No se concentra». «Entonces haz que se concentre. Se supone que debes ayudarla». Así que terminaba haciendo la tarea de Marena mientras ella veía videos en YouTube,
porque era más fácil que lidiar con la decepción de mamá. Mientras tanto, la paga semanal de Marena llegaba como un reloj. $20 cada viernes. Yo tenía suerte si recibía $5 al mes, usualmente con una disertación sobre que el dinero no crece en los árboles. El punto de ruptura llegó cuando cumplí 16 años. El cansancio me carcomía, observando a Marena lucir sus nuevas prendas y artilugios tecnológicos mientras yo vestía ropa usada y apenas podía permitirme el almuerzo del colegio. Fue entonces cuando, a 3 cuadras de casa, divisé un cartel. Se necesita personal en el café de Rijkaard. Rijkaard, un hombre rudo con ojos amables que me había servido incontables tazas de chocolate caliente a lo largo de los años, me contrató en el acto. El trabajo era arduo: atender mesas, limpiar derrames, lidiar con clientes malhumorados. Pero era mío. Por primera vez, ganaba mi propio dinero. Mi primer cheque, $850 por un mes de trabajo a medio tiempo, se sintió como la libertad misma entre mis manos. Debería haberlo sabido mejor que dejarlo sobre mi escritorio. Esa tarde, la voz de mamá resonó por la casa como un trueno. «Baja ahora mismo». Ambos me esperaban en la cocina, mi cheque sobre la mesa entre ellos. Papá con el ceño fruncido, mamá con una decepción palpable, expresiones que conocía demasiado bien. «¿Por qué no nos dijiste que ganabas tanto?», reclamó papá. «Acabo de cobrar», balbucí. «Bueno, como vives en nuestra casa y comes nuestra comida, nos darás la mitad», sentenció mamá. «Es justo». Lo peor no fue entregar la mitad de mi salario, sino lo que sucedió después. Una semana más tarde, Marena apareció en nuestra habitación con zapatillas Nike flamantes. «Mira lo que mamá y papá me compraron con tu dinero», exclamó, girando con ostentación. «Vaya que te resultó provechoso todo ese trabajo». Me encerré en el baño y lloré aquella noche, pero también fue cuando tomé mi decisión. Me iría de allí, y la universidad sería mi salvoconducto hacia la independencia. Mis padres jamás pagarían mis estudios. Eso lo dejaron meridianamente claro cada vez que hablaban de cómo Marena necesitaría dinero para la universidad algún día. Así que me lancé a mis estudios con renovada determinación. Me quedaba hasta tarde en el colegio usando los ordenadores de la biblioteca, investigando becas y programas de matrícula gratuita. Cada minuto libre lo dediqué a estudiar para las pruebas de aptitud, a escribir ensayos y a mantener mi promedio perfecto. El día de la graduación fue exactamente lo que esperaba. Otra puesta en escena de la familia perfecta, con mis padres como protagonistas. Asistida a la ceremonia con mi toga y birrete azules, observándolos radiantes desde la audiencia mientras el director Winmere me llamaba al escenario como la mejor estudiante de la promoción. «Los Matthews han hecho un trabajo extraordinario criando a Belora», anunció al público. «Sus logros académicos son verdaderamente notables». Mamá se secó las lágrimas con un pañuelo, mientras papá se erguía, el pecho inflado de orgullo. Los vi absorber los elogios como siempre lo hacían, asintiendo y sonriendo mientras otros padres los felicitaban por su maravillosa labor parental. Lo que ninguno de ellos sabía era que ya había recibido cartas de aceptación de todas las universidades a las que había aplicado. Había estado revisando el buzón religiosamente durante semanas, interceptando las cartas antes de que alguien más pudiera verlas. Cada felicitación se sentía como una llave para una puerta que había estado intentando abrir toda mi vida. Pero la mejor, la que elegí, era de la Universidad Estatal de Riverside. Beca completa, alojamiento gratuito en la residencia y una asignación económica. Quedaba a 4 horas de distancia, en el estado vecino, lo suficientemente lejos como para no poder ir a casa los fines de semana a ayudar. No se lo había dicho aún. Esperaba el momento oportuno, que llegó antes de lo que esperaba durante nuestra cena de graduación. Mamá había preparado mi pasta favorita, o lo que ella creía que era mi favorita. Nunca me lo había preguntado realmente, y estábamos todos sentados alrededor de la mesa del comedor. «¿Y bien, Belora?», dijo mamá, sirviéndose otra porción. «¿Has pensado qué harás ahora?». Abrí la boca para contarles sobre Riverside, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, mamá continuó con una sonrisa radiante. «Hablé con Rijkaard en el café ayer. Dijo que estaría encantado de contratarte a tiempo completo. ¿No sería maravilloso? Podrías ganar mucho más y ayudar realmente con los gastos familiares». Respiré hondo. Me aceptaron en la universidad,
Beca completa en la estatal de Riverside. Empiezo en otoño. El silencio que siguió fue ensordecedor. El tintineo del tenedor de mamá contra su plato resonó como un pequeño trueno en la silenciosa sala. El rostro de papá se ruborizó, incendiándose como brasas. ¿Universidad? La voz de mamá, aguda como una navaja, cortó el aire. ¿En otro estado? ¿Y tu familia? ¿Y ayudar a tu hermana? He ayudado a mi hermana toda mi vida, susurré, una confesión ahogada en un mar de silencio. Esto es algo que necesito hacer por mí misma. Papá se irguió, la silla raspando el suelo como un grito ahogado. Sin una palabra, abandonó la habitación, la puerta cerrándose tras él con un golpe sordo que resonó en mi pecho. Mira lo que has hecho, siseó mamá, su voz fría como el invierno. Marena se quedó sentada, una sonrisa irónica dibujada en sus labios. Imaginé, planeando ya la conquista de mi habitación. Ese último verano en casa fue como habitar un sepulcro familiar. Iba a trabajar a la cafetería, regresaba, entregaba la mitad de mi salario, un sacrificio silencioso, y me refugiaba en mi cuarto. Mamá y papá apenas me dirigían la palabra, solo fríos intercambios necesarios sobre facturas o horarios de comida. El dinero que tomaban, lo recibían sin un ápice de gratitud, como un derecho ganado. Cuando llegó agosto, hice mis maletas en soledad. No hubo despedidas lacrimosas, ni fotos familiares en el porche, ni papá cargando el auto como en las escenas de películas que había visto. Solo yo, 2 maletas y un billete de autobús a Riverside State. Me voy, anuncié esa mañana, parada en el umbral de la cocina. Mamá siguió lavando los platos, de espaldas a mí. Papá hojeó su periódico sin levantar la mirada. Marena ni siquiera despegó la vista de su teléfono. Vale, dijo mamá, con la misma indiferencia con la que uno anuncia una ida a la tienda. 4 horas de puro alivio, un viaje de liberación. Cada kilómetro me hacía sentir más libre, más ligera. Mi habitación en la residencia era pequeña pero limpia, y mi compañera de cuarto, Kyra, se convirtió en la hermana que siempre deseé, comprensiva, amable, interesada en mi vida. Me sumergí en mis clases de finanzas, enamorada del mundo de las estrategias de inversión y el análisis de mercados. Mis profesores elogiaron mi ética de trabajo y por primera vez nadie reclamaba el crédito por mis logros. Las escasas llamadas a casa seguían el mismo patrón. Marena está pensando en ser modelo, decía mamá, sin preguntar por mi bienestar. Solo espera la oportunidad adecuada, añadía papá, ignorando mis intentos de compartir mis propios triunfos. En mi 3er año, Marena se graduó de la escuela secundaria. Mamá me llamó específicamente para contármelo, no porque quisieran mi presencia en la ceremonia. Marena se está tomando un tiempo para descubrirse, explicó mamá. Sus calificaciones no eran aptas para la universidad, pero le dijimos que no se preocupara. El trabajo adecuado llegará. Pensé en cómo me habían presionado para trabajar a los 16 años, cómo se habían quedado con la mitad de mis ganancias, cómo habían combatido mis sueños universitarios. ¿Qué está haciendo mientras tanto?, pregunté. Oh, explorando sus opciones, respondió mamá con despreocupación. No queremos que se precipite en algo que no le apasione. Me gradué con honores, mi nombre en lo alto de la lista del decano. La familia de Kyra celebró mi graduación, ya que la mía no se presentó. 2 semanas después, estaba de vuelta en mi ciudad natal, comenzando como analista financiera junior en Reynolds & Associates. Mi salario inicial superaba la suma de los ingresos de mis padres. Por primera vez pude permitirme mi propio apartamento. Sentí que finalmente podía respirar. Pero apenas se corrió la voz de mi trabajo, las invitaciones a cenar empezaron a llegar. Debes estar muy bien, decía papá, observando mi ropa profesional. Estamos muy orgullosos, añadía mamá, antes de iniciar otra historia sobre la última entrevista de trabajo o las posibilidades como modelo de Marena. Marena se sentaba frente a mí en esas cenas, pegada a su teléfono, buscando aún la oportunidad ideal a los 19 años. No había trabajado un solo día en su vida, pero de alguna manera eso estaba bien. Yo era la que ellos observaban con mirada expectante,
dejando caer indirectas sobre facturas y reparaciones en casa. Los impuestos a la propiedad han subido tanto, suspiraba mamá. Es difícil llegar a fin de mes en estos días, agregaba papá. Así que empecé a darles dinero, $500 aquí, $1000 allá. Pero sus indirectas seguían llegando, sus expectativas creciendo con cada depósito que hacía. Cuanto más daba, más parecía que esperaban, como si estuviera compensando el crimen de irme, de construir mi propia vida. El día que ascendieron a analista financiera senior, la noticia llegó a oídos de mamá durante nuestra llamada semanal. En cuestión de horas, una cena familiar de celebración en su casa ya estaba organizada. «Estamos tan orgullosos de ti, cariño», dijo mamá, pero su voz resonaba con ese tono que conocía demasiado bien. Un tono que velaba una subyacente preocupación. «Es maravilloso que te vaya tan bien, sobre todo con lo difícil que lo estamos pasando aquí». Como si fuera una señal, papá suspiró profundamente. La empresa estaba recortando gastos de nuevo, reduciendo sus horas de trabajo. «Y estas cuentas», añadió mamá, sacando un papel arrugado de su bolsillo, sus ojos ya inundados de lágrimas. «Simplemente no sé cómo vamos a pagar los servicios este mes». Miré a Marena, absorta en su teléfono, luciendo unos pantalones vaqueros de marca que sabía que mamá y papá no podían permitirse. Quise señalar que una joven de 22 años, capaz de dedicar horas a grabar videos de baile, probablemente podría gestionar 1 o 2 solicitudes de empleo. Las palabras estaban a punto de escapar de mis labios, pero las tragué. Entonces mamá lanzó la bomba. «¿Sabes, Belora?», dijo, acercándose para acariciarme la mano. «Hemos estado pensando. Gastas tanto en tu apartamento. ¿Por qué no vuelves a casa? Podrías ahorrar dinero y ayudarnos mutuamente». Me sentí como una adolescente de 16 años, viendo cómo mi dinero ganado con esfuerzo desaparecía en sus bolsillos. La idea de renunciar a mi tranquilo apartamento, a mi independencia, a mi espacio, me revolvió el estómago. Pero al abrir la boca para negarme, vi las miradas de culpabilidad en sus rostros. «De acuerdo», me oí decir, y presencié cómo sus rostros se iluminaban de alegría. Una semana después, estaba de regreso en mi habitación de la infancia. La habitación parecía más pequeña de lo que recordaba, o quizás yo había crecido demasiado para ella. Impuse mis condiciones rápidamente. Ayudaría con las cuentas y la comida, pero no cocinaría ni limpiaría. Ya había hecho suficiente de eso mientras crecía. Mamá aceptó de inmediato, demasiado rápido, en realidad. No fue hasta que escuché el grito indignado de Marena al día siguiente que comprendí el porqué. «¿Qué quieres decir con que tengo que limpiar?», gritó. «Ni siquiera sé usar la aspiradora». «Bueno, ya es hora de que aprendas», dijo mamá, con un tono mucho más suave del que jamás había usado conmigo respecto a las tareas domésticas. «Belora nos está ayudando financieramente, así que tú puedes ayudar con la casa». Observé desde mi puerta cómo Marena daba vueltas con la aspiradora, apenas rozando la alfombra, murmurando entre dientes sobre lo injusto que era todo. Más tarde publicaría historias pasivo-agresivas en Instagram sobre trabajo forzado y trato injusto, pero no me importó. Después de todo, seguía viviendo de mi dinero, de mis pagos de comestibles, de mis contribuciones a los servicios, de mi equivalente a la renta, que misteriosamente nunca parecía aliviar la carga financiera de mis padres. Lo mínimo que podía hacer era aprender a limpiar un baño. «Belora, ¿te has dado cuenta de lo deteriorada que está la casa?», mencionó mamá casualmente una mañana mientras tomábamos café. «La pintura se está pelando, y ese papel tapiz de la sala». Papá se unió de inmediato. «Los accesorios del baño también están bastante anticuados. Sería estupendo darle a este lugar un cambio de imagen». Sabía lo que venía. 3 días y varias insinuaciones después, finalmente preguntaron directamente si ayudaría con algunas mejoras en el hogar. Por ayudar, por supuesto, querían decir pagar todo. Terminé gastando casi $30,000 en reparaciones y renovaciones. Nueva pintura en toda la casa, accesorios de baño actualizados, electrodomésticos de cocina modernos, suelo de madera para reemplazar la vieja alfombra, y papel tapiz nuevo en cada habitación. Incluso pinté el exterior y remodelé el jardín. La transformación fue notable, debo admitirlo.
La casa parecía sacada de una revista de mejoras para el hogar. Y de repente, nuestra casa se convirtió en el centro social de la familia. «Tienes que venir a ver lo que hemos hecho con la casa», decía mamá por teléfono a parientes y amigos. «Hemos hecho unas mejoras maravillosas. Siempre nosotros». En esas reuniones familiares, permanecía en silencio, observando la satisfacción radiante en los rostros de mamá y papá mientras los invitados elogiaban su hermosa casa y su exquisito gusto. Ni una sola vez mencionaron que yo había financiado por completo la remodelación. Ni una sola vez reconocieron que su mejorado estilo de vida provenía de mi cuenta bancaria. Con la Navidad acercándose, planificaron su mayor reunión hasta la fecha. Mamá invitó a todos los parientes que pudieran llegar en automóvil, además de todos sus amigos. «Será perfecto», repetía incesantemente. «Todos verán lo bien que nos va». Gasté una fortuna en regalos para cada uno, incluyendo una nueva computadora portátil para Marena, algo que había insinuado durante meses. El día de Navidad llegó, y la casa estaba abarrotada de gente admirando las renovaciones y disfrutando de la comida de catering, también pagada por mí. Al momento del intercambio de regalos, observé a Marena desenvolver un flamante iPhone de nuestros padres, con todos sus accesorios. Su grito de júbilo probablemente se escuchó en la casa vecina. ¿Mi regalo de ellos? Un juego de baño de una farmacia, de esos que se compran a último momento cuando se ha olvidado a alguien. No dije nada. Simplemente sonreí y les agradecí. Luego observé cómo todos abrían los costosos regalos que yo les había comprado. Nadie pareció notar la disparidad. A nadie pareció importarle. La fiesta se acercaba a su fin cuando mamá carraspeó para hacer un anuncio. «Linda y sus hijos se quedarán con nosotros por unos días», dijo, señalando a su amiga que venía de otro estado. Linda sonrió cálidamente. Sus 2 hijos adolescentes lucían cansados tras el largo viaje. «Qué bien», dije, ya imaginando lo apretado que quedaría la sala de estar con 3 personas durmiendo allí. Pero mamá no había terminado. «Belora, necesitarás desocupar tu habitación. Linda y los niños se quedarán allí». Me quedé inmóvil en medio de la sala, asimilando lo que acababa de oír. Linda y sus hijos se movieron incómodamente, percibiendo claramente la tensión. «Pueden quedarse en la sala», sugerí, intentando mantener mi voz serena. «Podemos armar el sofá-cama y traer el colchón inflable». «No seas ridícula», espetó mamá. «Son invitados. No podemos hacer que duerman en la sala. Se sentirán incómodos». La ironía de su preocupación por su comodidad me golpeó como una bofetada. «¿Y qué hay de mi comodidad?», pregunté, sintiendo el calor subir a mis mejillas. ¿Pensaron en eso siquiera? Papá hizo un gesto con la mano de forma desdeñosa. «Deja de hacer una escena. Simplemente empaca tus cosas y muévete a la sala. Es solo por unos pocos días». Miré alrededor de la casa que yo había renovado, las decoraciones navideñas que yo había pagado, los regalos que yo había comprado. Algo dentro de mí se quebró. ¿Por qué no pueden quedarse en la habitación de Marena? El silencio que siguió fue ensordecedor. La cabeza de Marena se levantó de su nuevo iPhone, su boca abierta. Mamá y papá se miraron como si yo hubiera sugerido incendiar la casa. «No puedo creer que siquiera lo sugieras», balbuceó Marena. «Eso está completamente fuera de cuestión», dijo mamá con firmeza. «¿Por qué?», insistí. «¿Por qué está bien desplazarme a mí pero no a ella?». El rostro de mamá se puso rojo. «Me estás avergonzando delante de mi amiga», siseó. «Así no te hemos criado. Si no puedes mostrar el respeto debido en esta casa», tronó papá, «entonces quizás no deberías estar aquí». «Sal», añadió mamá, con una voz aguda. «Sal hasta que aprendas algunas cosas». Los miré de verdad. La indignación autocomplaciente de mamá, el rostro rojo de papá, la sonrisa petulante de Marena. Ni uno de ellos parecía recordar o importarles que yo era quien había pagado el techo sobre sus cabezas, la comida en su mesa, los regalos bajo su árbol. No se los recordé. En cambio, subí a mi habitación, la habitación que ellos querían regalar, como si fuera suya para dar.
Mis manos estaban firmes mientras hacía mi maleta, mientras hacía llamadas para encontrar un hotel o albergue que tuviera habitaciones disponibles en la noche de Navidad. El Paraíso Interior, un pequeño albergue en las afueras de la ciudad, tenía una habitación libre. La reservé inmediatamente. 20 minutos después, bajé por aquella imponente escalera de madera noble, que tanto me había costado, con mi maleta en mano. Nadie intentó detenerme. Un silencio sepulcral lo inundaba todo. Marena, con una sonrisa burlona, volvió a su nuevo iPhone. Mi nuevo paraíso era modesto. Una habitación pequeña, con una cama incómoda y un baño al final del pasillo. Sin embargo, se sentía más hogareño que la casa de mis padres en años. Pasé la Nochevieja allí, sola, con comida china para llevar y mi portátil, buscando apartamentos. Encontré un piso de un dormitorio en un complejo moderno al otro lado de la ciudad, lejos del barrio de mis progenitores. Mi teléfono vibró sin cesar durante esos primeros días, mensajes y llamadas de mis padres y Marena. No leí ni contesté a ninguno. Compré muebles que realmente me gustaban, no lo que mis padres aprobarían. Pinté las paredes con los colores que yo elegí. Creé un espacio completamente mío. 2 semanas después de mudarme, mamá me sorprendió. Contesté el teléfono sin mirar la identificación del llamante, un error que no volvería a cometer. Las facturas de los servicios están vencidas, dijo sin preámbulos, con una voz áspera y exigente. Linda y sus hijos ya se han ido, así que puedes volver. Tu habitación te espera. Casi me río de la absurda situación. Ningún saludo, ninguna disculpa, solo otra demanda. No, dije en voz baja. ¿Cómo que no? Sonó genuinamente confundida, como si la posibilidad de mi negativa nunca se le hubiera ocurrido. No, mamá, no voy a volver, y ya no pagaré tus cuentas. Hubo un momento de silencio aturdido, luego la explosión que había estado esperando. ¿Cómo te atreves?, chilló. ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Así es como nos recompensas? ¿Abandonando a tu familia cuando te necesitamos? La dejé despotricar un instante, escuchando los conocidos reproches y acusaciones. Ya no me afectaban. Ustedes mismas dejaron muy claro cómo se sienten realmente sobre mí, dije cuando hice una pausa para respirar. Me han demostrado que no soy más que una chequera para ustedes. Bueno, esa chequera está cerrada ahora. No me llamen a menos que estén dispuestas a tratarme con respeto. Colgué antes de que pudiera responder. Las llamadas y los mensajes se intensificaron después de eso. Papá dejó mensajes de voz sobre el deber familiar. Marena envió mensajes manipuladores sobre cómo estaba sufriendo por mi egoísmo. Mamá alternaba entre la rabia y los reproches llenos de lágrimas. Los bloqueé a todos. Pasaron semanas, luego meses. Me volqué en mi trabajo, conseguí otro ascenso. Empecé a tomar clases de yoga. A través de amigos comunes, supe lo que estaba pasando en casa de mis padres. Estaban luchando por pagar las cuentas por primera vez en años. Marena se había visto obligada a trabajar como cajera en el supermercado local, el tipo de trabajo poco glamuroso que siempre había despreciado. Al parecer, era terrible en ello. Constantemente llamaba para decir que estaba enferma y se quejaba de tener que estar de pie todo el día. Mamá y papá le contaban a cualquiera que quisiera escuchar sobre su hija mayor ingrata, que los había abandonado en su momento de necesidad. Tejían historias elaboradas sobre todos los sacrificios que habían hecho por mi educación. Ninguno. Cómo habían apoyado mi carrera, no lo habían hecho. Y cómo los había traicionado tan pronto como encontré el éxito. Algunas personas les creyeron. Que así sea. La verdad es que pasé 25 años siendo la persona que ellos querían que fuera. La hija obediente, la responsable, el cajero automático familiar. Ahora era el momento de ser yo misma. Lo curioso es que ahora les estoy agradecida, no por los años de manipulación y control, sino por aquella última noche de Navidad en que se pasaron de la raya. A veces, necesitas perderlo todo para encontrarte a ti misma.